Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio, un gusto poder comunicarme con ustedes y poder predicarles en esta oportunidad este mensaje que sale del corazón de Dios. Hoy, un día muy especial, el día sábado, muy especial, vamos a meditar y vamos a reflexionar en el tema la gracia de Dios manifestada. La gracia de Dios manifestada. Esa gracia infinita y esa gracia que se convierte en la esencia misma del Dios eterno nuestro y que siempre actúa y que siempre se desarrolla a nuestro favor. Para esto quiero que por favor vaya conmigo con su Biblia y leamos juntos la porción de la palabra de Dios que vamos a estudiar el día de hoy. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 17 y vamos a meditar en los versículos del 1 al 7. Espero que tenga su Biblia en la mano y podamos juntos leer este texto que es maravilloso. Espero que también le ponga mucha atención a la lectura porque es importante que podamos ir detenidamente leyendo con buena intención este texto. La palabra de Dios siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Vamos a orar. Padre santo y bueno que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder meditar en tu palabra. Esa palabra que siempre nos llena de gozo, de alegría y de fortaleza en nuestro corazón. Padre, desde allá pido que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de mis hermanos que se encuentran escuchando esta meditación, esta reflexión, esta prédica, para que seas tú, Señor, contestándole favorablemente sus oraciones y que puedas tú, Señor amado, poder conceder las peticiones de su corazón. Pero no sin antes, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados, pues reconocemos, Señor, reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado y que en nuestro pecado, Señor, nos hemos alejado de ti. Pero, Padre, sabemos que tú eres un Dios grande en misericordia y apelamos, Señor, a ella para que seas tú, Señor, dándonos ese perdón tan ansiado y nos permita, Señor, poder seguir caminando seguros y confiados en ese perdón. Padre, no mires nuestros pecados, sino más bien la intención con la cual, Señor, nos sentamos y procuramos escuchar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú a través de tu Santo Espíritu hablándonos al corazón, poniendo palabras, Señor, que sean de bendición, de exhortación y que sean de beneficio para nuestra vida espiritual. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su Santo Espíritu, quedamos reunidos. Amén y amén. La gracia de Dios manifestada. Fíjese de que este texto es tremendamente importante porque tiene un gran poder. Y un gran poder de que nos ayuda a nosotros a poder identificar unas verdades maravillosas en su palabra. Dios, en su soberanía, a través de todos los tiempos, ha manifestado su gracia, la cual se ha mantenido invariable.
Esta gracia de Dios no varía, no cambia, independientemente que el hombre haga o deje de hacer nada para ser beneficiario o ser depositario de esta gracia. El hombre no tiene nada que hacer, simplemente disponerse a recibir de Dios esa actitud y esa manifestación de su favor sobre nosotros. En los postreros tiempos, y estos postreros tiempos, justamente el texto que hemos leído, abarca el tiempo en el que el Señor siempre habló de los postreros tiempos. Y justamente este encuentro, esta reunión que el Señor tuvo con Elías y con Moisés, servía para que Él fuera glorificado y también que fuera empoderado y que fuera ungido de tal manera que al sacrificio que prontamente se iba a exponer y al cual se iba a hacer el objeto, necesitaba ser fortalecido. Y mire qué importante, porque en la transfiguración Él, de parte de Dios, de su Padre, recibe todo el poder para resistir ese sacrificio tan fuerte que Él, del cual fue el objeto al entrar desde la entrada misma a Jerusalén en esa semana. Ahora bien, en estos postreros tiempos Dios ha manifestado la máxima expresión de su gracia, que es a Jesucristo su Hijo, revestido de gloria y de su divinidad. Es precisamente lo que estamos viendo en el texto, cuando el Señor manifiesta y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este Cristo, ese Hijo de Dios, revestido de gloria y de divinidad. Ahora, la gracia de Dios es su actitud en favor de su creación en general, viéndolo desde el punto de vista de hacer una especie de definición de lo que es la gracia, porque es importante que nosotros podamos ubicarnos y poder saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la gracia de Dios. Y decimos que la gracia de Dios pues es la actitud en favor de su creación en general. Dios manifiesta y derrama su gracia sobre toda la creación, sobre toda su creación de manera general. Y de manera de libertad en acción para beneficio de la misma creación. O sea, si lo podemos resumir de alguna manera, que la gracia de Dios es su actitud en favor de la creación en general y su libre acción para nuestro beneficio o para beneficio mismo de la creación. Ahora, es importante aclarar que esta gracia se vuelve, en un determinado momento, esta gracia se vuelve en gracia común, o lo que se conoce también como providencia, y también en gracia especial, o lo que se conoce también como gracia salvífica. Ahora, para poner un ejemplo acerca de lo que es la gracia común de Dios, o sea, porque la gracia está, como le decía hace un momento, sobre todo lo que es la creación de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la gracia común o providencia? En esta gracia común, Él la aplica a toda la creación sin excepción. La gracia común se derrama sobre toda la creación en su conjunto. Y eso lo podemos encontrar. Y lo podemos ver a través de un texto en la palabra de Dios allá en Mateo 5:45. Si usted puede buscarlo, búsquelo. Mateo 5:45 dice la palabra de Dios para referirnos a lo que es la gracia común o la providencia de Dios, que está sobre toditita la creación, dice la palabra. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Puede ver usted acá de que aquí no hay discriminación, aquí no hay división. La gracia común de Dios está aplicada sobre toda la creación. Y por eso dice que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. A eso nos referimos cuando hablamos de la gracia común de Dios. Está incluida toditita la creación, no importando su condición. Pero también la gracia se divide en gracia especial o gracia salvífica. ¿A qué nos referimos con la gracia especial o gracia salvífica? Esta es exclusivamente, aquí sí ya hay una exclusividad en la gracia especial de Dios, que es única y exclusivamente para el creyente, que es movido a fe para
salvación. ¿Se da cuenta qué importante esta diferencia? Porque la gracia especial o salvífica es solamente para el creyente, que es movido a fe para salvación. Por eso se conoce como la gracia salvífica de Dios. Y esto lo podemos leer allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice la palabra de Dios: porque por gracia, oiga, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta la exclusividad de la gracia especial de Dios o la gracia salvífica? Porque es para salvación, por medio de la fe. Y esta fe tampoco es de nosotros, sino que es un don de Dios, siempre viene de Dios. De manera que esa cuota de fe con la cual nosotros fuimos beneficiados de parte de Dios para corresponder al propósito y al llamado de Él, para entrar al redil de Él, para ser hijos de Dios, esa fe, esa cuota de fe que hubo en nuestros corazones en ese mismo momento, en ese primer momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Y dice que es una salvación que es por medio de la fe para que nadie se gloríe, porque no es por obras. Porque nada tiene que ver las obras del hombre en la salvación, porque de lo contrario ya no sería gracia, sino que ya el hombre se haría acreedor por algo que él hizo. Entonces no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora bien, Dios, como les repito, ha manifestado su gracia a toda la creación, como también ha dividido esa gracia muy especial para el creyente. Pero hay diferentes lugares en la palabra de Dios en donde Él mismo manifiesta que la gracia de Dios siempre ha estado presente. Y vamos a revisar algunos textos y vamos a revisar algunos pasajes de la palabra de Dios en donde vemos ejemplos de la manifestación de la gracia de Dios. Oiga bien estas meditaciones que vamos a hacer. Sabe que por la gracia de Dios Él mismo sacrificó tejones para hacerles ropas a Adán y a Eva para cubrir su desnudez a causa del pecado. Ya estaba desde ese primer momento, cuando el hombre cae en pecado, desde ese primer momento ya la gracia de Dios está activa. Está activa para cubrir a través de esa gran misericordia y del perdón, para poder cubrir el pecado de nuestros primeros padres. Por esa gracia infinita e invariable de Dios, Él sacrificó, y oiga bien esto porque lo vamos a ir relacionando, Él por medio de esta manifestación de su gracia, sacrificó animales, unos tejones, para hacerle ropas a Adán y Eva para cubrir su desnudez, a causa del pecado que habían cometido. Y esto, hermano, justamente es una tipología del sacrificio sustitutivo de Cristo. Vea lo que dice Génesis 3:21. Génesis 3:21 manifiesta este acontecimiento allá en Edén. Dice Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Un sacrificio sustitutivo por el pecado. No se la cobró a Adán y a Eva, sino que tuvo que sacrificar a unos animales inocentes para cubrir el pecado de Adán y Eva. Un sacrificio sustitutivo. Y esto es una tipología de lo que es, o lo que ha sido, o lo que fue, y lo que nosotros nos gloriamos de que Cristo fue sacrificado en sustitución por nosotros. Mire qué maravilloso lo que es la manifestación de la gracia de Dios desde esos primeros momentos, justamente. Ahora, también la gracia de Dios se hizo visible. La gracia de Dios hizo a Noé construir el arca para salvación. Cuando decidió Dios raer todo vestigio de vida a causa de la maldad generalizada que había en la tierra. Él mismo dijo, por haber aumentado la maldad, porque la maldad del hombre es muy grande. Entonces Él decidió raer todo vestigio de vida a causa de la maldad generalizada. Pero estableció su gracia, porque la construcción del arca que le encomendó a Noé significa manifestación de su gracia. Porque a excepción de toda la creación en general, se salvaron solamente y pudieron entrar al arca Noé y su familia.
Y el arca justamente, hermanos, es una tipología también de Cristo. El arca misma, que fue construida, el arca misma, es una tipología de Cristo. Acuérdense que allá en la palabra de Dios dice que Él dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y Él dice, venid a mí. Y también dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor es esa arca que ya se estaba construyendo justamente en el pasado. Y eso lo podemos ver, si usted puede acompañarme, Génesis 6, capítulo 6, versículos 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ya Dios estaba manifestando su gracia para favorecer a Noé y su familia. Los únicos que Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios, así lo manifiesta la palabra de Dios. Y mediante su gracia, Él le dio instrucciones para que mediante la construcción de esa arca ellos pudieran salvarse y poder preservar a ese pequeño remanente de la humanidad en ese tiempo. Eso prácticamente, cuando Noé sale del arca, es prácticamente una nueva creación, porque ya no había vestigio de vida sobre la tierra cuando fue anclada el arca ya en tierra firme. Solo estaba Noé y su familia sobre la faz de la tierra. Mire cómo es la gracia de Dios, ya presente ahí después del juicio o en medio del juicio que Dios trajo, porque la maldad de la humanidad había crecido en demasía, había crecido demasiado. Ahora bien, otro ejemplo en donde la gracia de Dios se manifiesta, porque por la gracia de Dios, Él mismo llamó a un hombre con un corazón obediente. Estamos hablando de Abraham. Llamó a un hombre con un corazón obediente para llevar a cabo su propósito, para que él fuera depositario del don de la fe, en donde alcanza su mayor expresión la obediencia. Y le fuera contada, esta obediencia le fuera contada por justicia. Esto también, hermanos, es una tipología de Cristo, porque Cristo fue obediente hasta lo sumo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios en su gracia quiso establecer un pueblo para sí mismo, hacerse de un pueblo para sí mismo en la simiente de Abraham. Y dice que él mismo, ahí lo dice en la palabra de Dios, que él fue y amó allá donde vivía Abraham. Abraham no andaba buscando a Dios. Abraham estaba totalmente lejos de Dios, hablando espiritualmente y hablando geográficamente, porque lo llamó desde allá de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Entonces, por esa gracia manifiesta de Dios, que siempre ha estado pendiente, que siempre ha estado activa y siempre presente, por esa gracia de Dios, llamó a ese hombre con un corazón obediente, porque acordémonos de que Dios conoce nuestro corazón, conoce las intenciones de nuestro corazón incluso. Entonces Él llamó a ese hombre para hacerse un pueblo para sí mismo, para realizar un propósito, porque Él conocía el corazón de Abraham, que era un corazón obediente, un hombre con un corazón obediente. Ahora bien, ¿dónde encuentro un respaldo para esta aseveración de que la gracia de Dios se derramó sobre Abraham y esa obediencia y esa fe le fue contada a él por justicia? Allá en Romanos capítulo 4, versículo 3 encontramos un respaldo para esta aseveración. Romanos capítulo 4, versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué importante. Mire la gracia de Dios en todo momento, en todas las épocas, porque Dios, como lo manifiesta también en el libro del profeta Daniel, dice que Dios es el que muda los tiempos y las edades. O sea, Él es el que cambia los tiempos y las edades. Están bajo su control, bajo su soberanía. Y dice que Él quita y pone reyes y quita reyes. O sea, todas las cosas están bajo la soberanía de Dios. Entonces su gracia viene a ser como el sello del favor y del beneficio de Dios que está siempre por sobre la humanidad. Otro ejemplo de la manifestación de la gracia de Dios la podemos encontrar cuando Él mismo
construyó un pueblo especial para su gloria y para su honra, en, en cabeza de Jacob o en cabeza de Israel. Y decidió habitar en medio de ellos, en medio de su pueblo. Por esa gracia que siempre estuvo pendiente, él mismo constituyó un pueblo especial para su gloria y para su honra. En cabeza, como le repito, de Israel. Y decidió habitar en medio de ellos. Y esto mismo, hermano, es otra tipología de Cristo que está en medio de su iglesia. Dios se ha hecho de un pueblo de creyentes, en donde están los judíos y los cristianos, los hijos de Dios, formando la iglesia, el cuerpo de Cristo, y en medio del cual Él habita. Mire qué importante, la gracia de Dios haciéndose de un pueblo especial, Israel, y ahora haciéndose un pueblo especial en donde están los judíos y los creyentes juntos, formando la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Es la gracia de Dios, soberana y permanente todo el tiempo. Vea conmigo, por favor, Deuteronomio 7, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Se da cuenta cómo la gracia de Dios está presente en todo momento? Y el objetivo de estar revisando todas estas escrituras y estas manifestaciones de la gracia de Dios no tiene sentido más que el que nosotros estemos bien conscientes de que la gracia de Dios no deja de ser. Aún en nuestros días, la gracia de Dios, y como vamos a revisar dentro de poco tiempo, vamos a revisar cómo hasta nuestros días siempre la gracia de Dios está presente. Hay otro ejemplo de la gracia de Dios en donde Él libertó a su pueblo que estaba en angustia y opresión de la esclavitud de Egipto. Y levantó un libertador, a Moisés. La gracia de Dios manifestada para liberar a su pueblo también. La liberación de Dios manifestada a través de su gracia. Porque por la gracia de Dios libertó a su pueblo que estaba justamente en angustia y opresión, en la cautividad de Egipto. Hermano, ¿no le parece que es importante meditar en esta manifestación de su gracia? Porque hoy mismo el Señor está viendo su pueblo, cómo está su pueblo en angustia, en opresión, que está temeroso, expectante de lo que puede suceder. Pero quiero decirle algo, la gracia de Dios sigue vigente, sigue pendiente. La palabra de Dios nos dice, allá en Éxodo capítulo 3, versículos del 3 al 4, dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, versículos 3, del 3 al 4, y vamos a leer el versículo 10 también, para que vea usted el respaldo en la palabra de Dios acerca de esta aseveración de la manifestación de la gracia de Dios. Éxodo capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ahora vamos al versículo 10. Y le dijo Dios, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios había escuchado el clamor de su pueblo que estaba oprimido y que estaba sufriendo todo tipo de calamidades y todo tipo de maltrato como esclavos allá en Egipto. Entonces viene y Dios, aplicando su gracia infinita, libertó a su pueblo que estaba justamente en esa angustia y en esa opresión a causa de la cautividad allí en el imperio egipcio. Y levantó un libertador, como lo hemos leído, justamente a Moisés. Y esto también, hermano, es otra tipología de Cristo que nos libertó a nosotros de la cautividad y de la esclavitud del pecado, de la angustia y de la miseria que trae el pecado.
¿Se da cuenta cómo es la gracia de Dios? Dios mismo, con esa misma actitud con la que liberó a su pueblo de la opresión de Egipto, asimismo envió a su libertador, a su gran libertador, nuestro Salvador Jesucristo, para que nos pudiera a nosotros sacar y libertar de la cautividad y la esclavitud del pecado. Porque Él nos sacó de las tinieblas a la luz, de la angustia y de la miseria que trae el pecado. Ahora bien, hay otro ejemplo de la manifestación de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, ¿sabe qué hizo también Dios manifestando su gracia? Entregó a Moisés la ley que contiene los mandamientos, los preceptos y los estatutos que garantizaban el bienestar y la sana convivencia entre el pueblo y para con su Dios. Dios entregó tablas, entregó leyes, preceptos y estatutos y mandamientos para que su pueblo pudiera vivir y convivir de la mejor manera. Si se apegaba a ese pueblo, a esa ley que Dios le había entregado a Moisés, el pueblo tenía garantía de vivir una vida plena, hermano. Como nosotros en nuestros días, si nosotros nos apegáramos justamente a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a sus estatutos, a sus mandamientos, a sus preceptos, a todos sus consejos que están acá en la palabra de Dios, yo le puedo garantizar que, como dice por ahí el dicho, otro gallo nos cantaría. Ya la tierra, los pueblos ya no necesitan gobiernos humanos, democracia, ya no necesitan más que la teocracia. Necesitan depender de Dios nuevamente para que todos podamos vivir y convivir en buena paz, en plenitud. Porque Dios les entregó la ley justamente para que toda ella fuera la guía para el pueblo, para su bienestar y para su sana convivencia. Ahora vea conmigo allá en Éxodo 24:12. Éxodo 24:12. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Mire cómo es la gracia de Dios. Se preocupa hasta el más mínimo detalle para que nosotros, en su gracia, podamos vivir plena y reposadamente. Si nosotros, hermanos, como les repito, nos apegáramos a la palabra de Dios, otro gallo nos cantaría. Porque la ley de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, sus consejos, sus preceptos, son producto de su gracia. Y la gracia, como dijimos al principio, es la actitud de Dios en favor de la humanidad, en favor del hombre. La buena actitud, la benevolencia, la buena determinación de Dios para con su humanidad, para con su creación. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. Porque por la gracia de Dios estableció un pacto eterno con la casa de David, de donde saldría el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Para gobernar a su pueblo por la eternidad. ¿Y sabe cómo? Con juicio y con justicia. Dios hizo un pacto con David, hizo un pacto con la casa de David, que no faltaría rey, no faltaría varón que se sentara en el trono de Israel, de la descendencia de David, por la eternidad. Y Dios así lo cumplió a través de todos los tiempos, lo ha cumplido. Y hoy mismo está el Rey de Reyes y Señor de Señores pendiente de sentarse en el trono de Israel para gobernar junto con nosotros, los que hemos creído en Él, gobernar a toda la humanidad con juicio y con justicia. Acompáñeme por favor y leamos allá en Jeremías 23:15. Jeremías 23:15. Para que usted pueda ver cómo el Dios estableció el pacto con la casa de David. Dice Jeremías 23:5, es 5, Jeremías 23:5. Dice la palabra de Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo
y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Mira qué importante. La gracia de Dios aún ya proveyendo a un rey que va a gobernar con juicio y con justicia, de la simiente de David, porque por la gracia de Dios se estableció ese pacto eterno con la casa de David, de donde saldría el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire qué importante es la manifestación de la gracia de Dios. Ahora, si nos vamos nosotros al texto inicial, maravillosamente vemos reunidos allí en ese texto, ya lo vamos a revisar, porque mire lo que dice la palabra de Dios. En el texto inicial que leímos, dice la palabra. Ahora lo vamos a empezar a leer nuevamente para que usted pueda entender a qué se está refiriendo esta palabra. Dice la palabra de Dios. 6 días después, estamos en Mateo 17, versículos del 1 al 7. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, o sea, se llenó de gloria. Dios lo llenó de gloria, lo cubrió de gloria. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, esto es importante, hermano, póngale atención. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Ahora bien, después de que hemos visto estos ejemplos de la manifestación de la gracia de Dios, podemos nosotros establecer y podemos nosotros aclarar estas cosas que vamos a hablar en este momento. En este texto que acabamos de leer, que es el texto inicial que nos tiene en esta meditación, vemos reunidos, hermano. Vemos reunidos la ley, los profetas y la gracia. ¿Por qué? Porque Moisés representa la ley, Elías representa los profetas y Jesucristo representa la gracia. Toda la ley es un tipo de Cristo. Y he aquí todo lo que de él se habló, se cumplía. Toda la profecía anunciaba al Salvador. Y he aquí cumplida. Jesús mismo, toda la gracia y misericordia de Dios manifestaba sobre él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No le parece maravilloso este texto, hermano? Ahora, cumplidos los tiempos de los profetas y de la ley, Dios manifiesta la mayor expresión de su gracia infinita. Presenta a su Hijo Jesucristo, dando por inaugurado los tiempos de la gracia. Y dice: a él oíd. Importante este mandato. Y mire que este mandato no lo dice nadie más ni nada menos que el mismo Padre. Dios, porque desde la nube dijo Dios con voz audible: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dijo: a él oíd. De manera que esta frase se convierte en una ordenanza, en un mandamiento de Dios. A él oíd. ¿Por qué? Porque es la manifestación máxima de la gracia de Dios en medio de nosotros. Cumplida la ley, cumplida la profecía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, a él oíd. Ahora, es válida la pregunta. Pero, ¿por qué debemos oírlo a él? ¿Por qué tengo que oír al Hijo de Dios? ¿Por qué tengo que oír a Jesús? ¿Sabe por qué? En primerísimo lugar, porque cuenta y tiene toda la aprobación y el respaldo del Padre, quien dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué le parece? ¿Y qué fue lo primero que dijo Jesús? ¿Qué fue lo primero que dijo el Hijo de Dios después de ser glorificado? Después de haber sido lleno de gloria.
de la presencia divina de Dios. ¿Qué fue lo primerito que dijo? Dijo a sus discípulos que estaban temerosos de ver esa grande manifestación, que les dijo, importante esta frase también, hermano, les dijo, levantaos y no temáis. Eso mismo, hermano, eso mismo nos está diciendo a nosotros Dios en su palabra en este momento. A Él oíd. Y lo respalda porque dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesús mismo dice, levantaos, no temáis. Hermano, en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, de incertidumbre, de temores, de angustias y necesidades. Y mire, yo casi nunca me gusta ser de alguna manera terrorista con la palabra o con el Evangelio de Dios, pero tampoco puedo mentirle. Tampoco puedo obviar decirle de que estos tiempos no van a mejorar, hermano. Así de complicado y aún más. Es todo lo contrario. Van para peores. Estos tiempos van para peores. Si lo podemos ver de esta manera, ahorita, hermano, solo estamos viendo la puntita del iceberg o del témpano de hielo. Solo la puntita que ha salido. Pero abajo de las aguas está tremenda base grande, inmensa, de ese témpano de hielo. Ahorita solamente estamos viendo la manifestación de esa tremenda, peste que está sobre nosotros. Pero es solamente la punta. Viene lo peor. Las economías de los pueblos, de los países, la economía mundial no está nada bien. Miles y millones de empleos se han perdido ya. Los tiempos no van para mejores. Los tiempos van para peores. Y con esto no quiero infundirle miedo en su corazón, sino por todo lo contrario. Quiero infundirle fe, confianza, esperanza, porque Cristo dijo, levantaos, no temáis. Ahora, hermano, es el tiempo de saber quién verdaderamente es un hijo de Dios. Ahora, como decía nuestro pastor fundador, vamos a saber de quién son las mulas. Porque Dios ha prometido, hermano. Dios ha prometido que va a estar con nosotros todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que estar apegados a Él. Porque Él dijo en su palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dijo? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí lo dice el Señor. Fue lo primeritito que Él mencionó después de haber sido glorificado, de haber sido transfigurado. ¿Qué les dijo? Levantaos y no temáis. Eso les dijo a los apóstoles. Y cuando la frase inmediata, que es la orden de Dios, que desde los cielos la voz audible del Padre dijo, a Él oíd. Cabe la pregunta, ¿por qué debemos oír a Jesús? ¿Por qué debemos oír a Jesús? Vamos a revisar algunos aspectos por los cuales nosotros tenemos que estar bien pendientes de su palabra. Y espero, hermano, de que usted sea sabio. Junto con su familia sean sabios. Estas prédicas, hermano, no solamente son para salir del apuro, ni para mantenernos activos como yo como pastor, manteniéndome activo, mandándole las reflexiones. Llevan toda la seriedad, llevan una gran preparación, hermano. Llevan momentos de comunión para con Dios. Por eso usted tiene que tomarle la seriedad del caso. Buscar su palabra. Meditar en ella. Confiar en su palabra. Levantarse en esperanza y en confianza de que Dios está al pendiente, porque como lo hemos visto, en la gracia infinita, invariable y siempre presente de Dios, Él está ahí, hermano. Pero necesitamos estar pegados. Como dice la palabra también, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que está pegado a la vid lleva fruto. Hermano, tenemos que estar pegados a la palabra de Dios. No lo tome tan a la ligera. Siéntese, medite en la palabra. Escudriñe la palabra. Ahí está la respuesta de Dios. Ahora,
¿Por qué debemos oír a Jesús? ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque es la palabra viva. ¿Por qué debemos oír a Jesús? Porque es la palabra viva. Juan 6, capítulo 6, versículo 68, habla de esto. Y dice la palabra de Dios. Allá en Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe qué estaba sucediendo en ese tiempo? Que a raíz de las verdades que Dios les estaba predicando, que nuestro Señor Jesucristo les estaba predicando, a todo el conglomerado que se le acercaba, a los discípulos que andaban detrás de él, no los 12, otros discípulos que estaban ahí, cuando dieron cuenta de las verdades que que el Señor Jesús estaba predicando, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede cumplir? Y a partir de ahí dice la palabra que muchos empezaron a retirar y se apartaron de él, ya no le siguieron. Y entonces vino él y les preguntó a sus discípulos: ¿queréis vosotros también iros? Les dio la libertad de poder escoger. Si les parecía también a ellos dura esa palabra, que se podían ir, como los que se fueron, como los que se desfallecieron, como los que se dieron por vencidos, los que apostataron de la ley, los que entraron en apostasía y se debilitaron. ¿Cuántos de estos no va a haber en estos tiempos, hermano? Porque el hambre va a aumentar, la necesidad va a aumentar, los conflictos van a aumentar. ¿Cuántos de los que decimos ser hijos de Dios vamos a dar paso atrás quizás y nos vamos a ir? Y el Señor le dice: ¿queréis iros vosotros también? Porque dura es esta palabra. Y él le respondió, el Señor le dijo, porque le dijo: si ustedes quieren ir, váyanse también. Y entonces fue cuando Pedro le dice esta palabra célebre, allá en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué debemos oír a Jesús? Porque su palabra tiene poder. Todas las cosas que existen, lo visible y lo invisible, se hizo con el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué debo oír a Jesús? Porque su palabra tiene poder. Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Mire el poder de la palabra de Dios, el poder sobre la muerte, hermano. ¿Quién hace levantarse a un muerto de su sepulcro? Con esto quiero decirle y llevar al extremo, al éxtasis, el poder de la palabra de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué poder es este, hermano, que hasta los muertos le obedecen? Y este muerto no era un muerto común y corriente, ya tenía 4 días de estar muerto. Y eso mismo le dijo a su hermana: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? A eso nos invita el Señor. Y por eso, ¿por qué debemos oír a Jesús? Porque su palabra tiene poder. Y si pudo levantar a un muerto después de 4 días de muerto, hermano, ¿qué más no puede hacer? A alguien que le busca verdaderamente, en espíritu y en verdad. Y a eso estamos llamados, hermano. Por eso debemos oír a Jesús, para encontrar esperanza en su palabra, porque su palabra tiene poder. ¿Por qué debemos oír a Jesús? Porque su palabra transforma. Hermanos, si no estamos experimentando transformaciones, cambios positivos en nuestras vidas, sería bueno revisar nuestra salvación. Sería bueno revisar nuestra comunión con Dios. Porque ¿por qué debo oír a Jesús? Porque su palabra transforma. Tiene el poder de transformar corazones duros de piedra, hombres viles, personas viles y pecadoras, convertirlas en personas temerosas de Dios, humildes, que obedecen a su palabra. ¿Por qué debemos oír a Jesús? Porque su palabra transforma. Lucas 19:11, allí se manifiesta un tremendo hecho de un publicano. ¿Y quién era un publicano? Un hombre avaro, ambicioso, un hombre despiadado, un hombre corrupto,
Era odiado. Un publicano era odiado por sus mismos congéneres, por los mismos judíos. Era odiado porque estaba sirviendo al imperio romano para sangrar a sus propios hermanos con los impuestos y todo lo que cobraban. Sin embargo, como estamos hablando de que la palabra de Dios tiene el poder de transformar, allá en Lucas 19:11 dice la palabra: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire cómo la palabra viva, la palabra de Dios, cómo la presencia de Dios en la vida de este hombre, a través de su palabra, tiene un tremendo poder de transformación. Este hombre fue transformado de ser un vil pecador y un odiado, se convirtió en un discípulo del Señor, en alguien transformado a través de la palabra. Porque, ¿por qué debemos oír a Jesús? Porque su palabra transforma. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Un hombre transformado por el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos oír a Jesús? Porque su palabra me guía. Porque la palabra de Dios me guía. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que anda con la palabra de Dios, el que oye a Jesús, se ilumina en su camino, no tropieza, no anda en tinieblas, no anda en oscuridad. Tiene bien definido hacia dónde va, porque la luz de la palabra de Dios le guía. ¿Por qué debemos oír a Jesús? Porque su palabra guía. Ahora bien, ¿por qué debo oír a Jesús? Porque su palabra alimenta. Literalmente alimenta, y también espiritualmente, como también física y materialmente alimenta. Yo se lo puedo garantizar. Bueno, y usted mismo también lo ha de alguna manera experimentado en alguna oportunidad. Cuando estamos dependiendo totalmente de Dios y confiamos y tenemos fe de que Él ha de proveer, porque es un Dios providente, Él nunca nos ha dejado padecer hambre. Ahora, ¿por qué debemos oír a Jesús? Porque su palabra alimenta. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo, refiriéndose a Jesús en la tentación del enemigo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué debemos oír a Jesús? Porque su palabra alimenta. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué debemos oír a Jesús? Porque su palabra fortalece. ¿Está desfallecido? ¿Está debilitado? ¿Está angustiado? ¿Está triste? ¿Está amedrentado? Su palabra fortalece. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El problema es, hermanos, de que nosotros no nos dejamos caer en las manos de Jesús. El problema está en que no nos dejamos caer en el tobogán de la fe y confiamos más en nuestras capacidades y nos dejamos vencer por nuestras limitaciones inmediatas que creer en la palabra de Dios. ¿Por qué debo oír a Jesús? Porque su palabra fortalece. Y ahí lo dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es nuestro descanso, hermano. La palabra de Dios es nuestro refugio, es nuestro oasis. La palabra de Dios es nuestra alacena donde tenemos que llegar para tomar el alimento y poder ser fortalecidos. Tomar esa vitamina que nos vivifique y nos fortalezca nuevamente. Ahora, ¿por qué debo oír a Jesús? Porque su palabra es alegría. Es que la palabra de Dios, hermano, tiene que ser alegría y gozo en el corazón de todo hijo de Dios, de todo cristiano.
Aún en medio de la prueba, hermano, si es que pruebas tenemos todos. A cual más grande, hermano. Pero cosa maravillosa sucede. Y un misterio maravilloso hay en la palabra de Dios, que cuando nosotros logramos vencer esa barrera de alejarnos de Dios en medio de la tribulación, en medio de la angustia, la palabra de Dios se vuelve alegría en nosotros. El Salmo 74 dice: gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Debe haber alegría, gozo en el corazón de los hijos de Dios. Por eso debemos oír a Jesús. Él no nos quiere ver tristes, no nos quiere ver vencidos, no nos quiere ver derrotados. Quiere vernos alegres a pesar de las circunstancias. Cuesta, claro que cuesta, hermano, sí cuesta. Es bien complicado, créame, es complicado, pero sí se puede. Busque de corazón a Dios y trate de oír a Jesús. ¿Por qué? Porque su palabra es alegría. Ahora bien, también debo oír a Jesús porque su palabra es esperanza. Hermano, ¿en qué puede confiar en este momento? Si ahora las puertas, muchas puertas están cerradas, y ya muchos de nosotros ya lo comprobamos. Vamos para allá y no se puede. Vamos por acá y no se puede. Regresamos por el mismo y no se puede. Hermano, estamos en una encrucijada bien complicada, terrible. Pero su palabra es esperanza. Su palabra dice: yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo no sé cuál va a ser el conducto de bendición, el canal de bendición que Dios va a ocupar en su vida para hacer llegar a usted la provisión que usted necesita. Pero de que llega, yo lo sé. Porque su palabra es esperanza. Por eso debo ir a Jesús. Porque su palabra es esperanza. Juan 14, versículos 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si vivimos, hermano, de Cristo somos. Y si morimos, para Él morimos. Hay un lugar celestial para nosotros. ¿Por qué se preocupa? Llegará un día en que Dios se servirá de nosotros y nos llevará a su presencia. ¿Pero por qué debo ir a Jesús? Porque su palabra es esperanza. Nos mantiene expectantes y esperando en cada una de sus promesas. Por eso es bueno que usted busque la palabra de Dios, porque ahí están sus promesas. Aférrese a una de las promesas que encuentra en la Biblia de acuerdo a su necesidad. Aférrese a ella. Ore permanentemente, entre en comunión con Dios y demándele en el buen sentido de la palabra, no con orden, sino que humildemente y con toda reverencia. Aférrese a esa promesa que usted va a descubrir en su palabra, de acuerdo a su necesidad. Porque por eso es que tenemos que escuchar a Jesús, porque su palabra es esperanza. Amados hermanos, la gracia de Dios es infinita, la gracia de Dios es invariable y es siempre presente. Y reposa plenamente en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. A Él tenemos que oír, a Él tenemos que seguir y en Él tenemos que confiar. Y por duros e inciertos que sean los tiempos, Él nos dice: levantaos, no temáis. Que el Señor bendiga sus vidas grande y abundantemente. Amén y amén.